Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arturo Martínez. Es un placer estar con ustedes en este tercer webinar de Consultoría Más, que lleva por nombre ¿Por qué renuncian las personas? La motivación sí es importante. Les quiero invitar a encontrar en este un espacio de reflexión para poder identificar desde nuestras respectivas áreas de influencia cómo podemos generar un impacto positivo para que nuestros espacios laborales tengan de esta forma un beneficio con nuestros equipos de trabajo. Tengan por certeza que en los próximos 45 minutos encontraremos un diálogo. Les invito también a utilizar el chat para poder compartir desde sus experiencias, sus comentarios y, por supuesto, también sus dudas. Vamos a dar inicio con una pregunta que les quiero invitar a que respondan con el emoji que ustedes encuentren más oportuno para responder. Si pudieras describir tu trabajo y tu relación con tu jefe o jefa en emojis, ¿cuál usarías? Ahí coloco algunas sugerencias, pero ustedes pueden decidir de qué manera podrían describir esta relación con su trabajo, con su jefe o con su jefa. Vamos a dar unos segundos para que ustedes puedan responder. Bien, seguramente encontrarán diversidad en las posibles respuestas y es que finalmente también puede ser algo del momento, es decir, algo fotográfico, algo situacional. Solamente es una invitación para que encontremos en que no podría ser determinante o definitiva la respuesta, sino que involucran diferentes aspectos que también vamos a ir desarrollando sobre la marcha de nuestro espacio de webinar en el que nos encontramos. Les muestro a continuación cuál es el contenido que vamos a desarrollar el tema. Es un tema, por supuesto, que también involucra bastantes apreciaciones, bastantes contextos. Vamos a referirlos, por supuesto, sin embargo, también les invito a que ustedes generen estas ideas, estas experiencias, para que nuestro diálogo se convierta justamente en algo interactivo. Vamos a tener en cuenta como primer punto el ciclo motivacional, la diferencia entre motivación intrínseca y motivación extrínseca, unas estadísticas referidas a nuestro tema y una propuesta de cómo podemos hacer desde nuestros espacios laborales una intervención a partir del modelo de las características del trabajo, concretamente en 5 áreas para la acción. Y bueno, ahora les quiero compartir esta frase que encuentro oportuna para dar este contexto y partir de dónde nos encontramos, cuál es nuestro contexto, cuáles son nuestras necesidades y cuáles son también aquellas características con las que nos vamos involucrando en el día a día en los espacios laborales. Y la frase nos dice: los cambios en el trabajo por la pandemia nos dieron más flexibilidad y control sobre nuestra vida, también más autonomía y libertad para decidir cómo estructurarla. No creo que la gente está dispuesta a regresar al ambiente de trabajo tradicional. Esto nos lo comparte Anthony Klotz, que seguramente lo asocian por esta idea de la gran renuncia. El académico de la Universidad de Texas predijo cómo un número importante de personas dejaría su empleo como resultado de la pandemia y que hoy es una realidad. Esa predicción de algunos años, hoy la estamos viviendo y es con estas características y necesidades. Esta gran renuncia asociaba oportunidades de crecimiento, los problemas de salud mental, el mal liderazgo y aspectos como la falta de innovación en el negocio o el exceso de trabajo. Por supuesto que hay otros criterios y otras características que las vamos a estar mencionando. Solo es encontrar, antes de poder colocar nuestro concepto de motivación, la diferencia entre motivación intrínseca y extrínseca, en qué momento nos encontramos, cuál es nuestro contexto y hacia dónde esta tendencia de orientar los liderazgos hacia las personas no es una opción, sino una necesidad. Y bien, entonces tenemos también que tomar en cuenta cómo hacer frente a esta insatisfacción. Es importante, y la sugerencia principal desde este espacio de webinar
es que nos demos la oportunidad de escuchar a nuestros equipos. Y por supuesto, desde nuestras áreas de influencia, desde nuestras posibilidades, diseñar estrategias para evitar la fuga de talento. Por este lado, la observación genuina es fundamental. Y por observación me refiero a identificar aquellas actitudes, aquellos comportamientos y esos lenguajes, tanto verbales como no verbales, y estos de pronto hábitos que se van dando entre retardos, ausencias constantes del colaborador o la colaboradora y cómo esto puede ser recurrente. Esta observación nos va a permitir poder dar un contexto objetivo frente a qué es lo que estamos identificando como una constante. Y es necesario porque hoy por hoy, frente a este contexto que nos presentaba esta posibilidad de ver la ola de renuncias, hay un desgaste. Y este desgaste que enfrenta a la población, y por población veamos también las diferentes generaciones con las que nos encontramos colaborando, hay un desgaste por múltiples factores en el trabajo que van más allá de la remuneración. Es decir, hoy estas poblaciones, estos colaboradores y colaboradoras tienen a una buena parte de las personas pensando en la renuncia como una opción. Vamos a identificar estos criterios y tal vez algunos los estemos viviendo, tal vez algunas de estas características sean parte de la normalización con la que nos encontramos en nuestros espacios laborales. Y es importante reconocer también que frente a esta posibilidad de reconocimiento, hay que ser también responsables como colaborador, como colaboradora, cuál es mi rol y qué es el papel que yo estoy garantizando desde mi operatividad, desde mi productividad, incluso desde mi actitud, para que encontremos también una corresponsabilidad frente a la motivación. Y por eso la importancia de que más adelante podamos diferenciar entre la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Tenemos esto como una posibilidad de identificar, para empezar en contexto, cómo es que la motivación puede describirse, y es este ciclo que les quiero presentar. Cada vez que se cumple una meta, nuestra personalidad crea una nueva necesidad. Y en este modelo vemos cómo es que Chiavenato argumenta que la satisfacción de ciertas necesidades es temporal y pasajera. Es decir, la motivación humana es cíclica. La conducta es un proceso continuo de resolución de problemas y satisfacción de las necesidades a medida que éstas surgen. En este ciclo que les presento, tenemos como, vamos a dar lectura a partir de este estímulo o incentivo. Este estímulo o incentivo puede ser desde lo exterior o puede ser tal vez desde una idea, desde mi individualidad, que me genere la posibilidad de reconocer una necesidad. Y frente a esta necesidad empezamos a tener una situación de tensión para poder identificar qué es lo que tengo que hacer, cómo me tengo que comportar, cuál plan de acción tengo que realizar o con qué personas tengo yo que interactuar para que mi necesidad sea cubierta. Esta necesidad, por supuesto, en función de lo que yo identifique como urgente, importante, necesario o inmediato, me va a generar la posibilidad también de que haga un plan, haga una acción concreta y genere un comportamiento que en términos de temporalidad veamos lo que nos puede costar llevar a cabo esta inquietud. Habrá algunas necesidades que puedan ser inmediatas y el solventarlas me va a dar certeza y eventualmente una satisfacción. Y como bien acá les compartía Chiavenato, que es el autor de este modelo, es que esta satisfacción de necesidad es temporal, porque eventualmente cuando ya es solventada, es pasajera, es decir, la motivación es cíclica. Porque una vez que puede estar, y aquí lo presento en positivo como satisfecha, es decir, la necesidad, la inquietud, tiene un grado de solventarla, de resolverla, pues me quedo con esta satisfacción o si yo tengo un tiempo límite, una insatisfacción. Y con eso también podemos generar lo que a continuación y desde este modelo podemos reconocer como un equilibrio interno o un desequilibrio interno. Y ahí entonces podemos empezar a encontrar también comportamientos negativos frente a mi desempeño laboral.
Si esta inquietud, este estímulo, este incentivo que no ha sido solventado, que no ha sido resuelto, no me genera ese grado de sentirme pleno, de sentirme plena y saber que estoy en ruta frente a esta inquietud o que definitivamente ya se cortó cualquier posibilidad de que sea solventada, ahí les invito a que ustedes hagan alguna introspección y reconozcan en sus experiencias y trayectorias laborales cuántas de estas necesidades de poder entrar a otro escenario o de pronto algún ascenso o ya llevamos cierto tiempo en nuestro trabajo y queremos un aumento salarial. ¿Qué de esa necesidad, que a lo mejor es una necesidad no necesariamente individual, sino de pronto familiar y que depende lo económico para poder solventar, veamos cómo también esta insatisfacción me va a dar una sensación de no estar en donde yo quiero estar, porque no ha sido cubierta mi posibilidad de ascenso, de reconocimiento, y estas satisfacciones o insatisfacciones van a dar la posibilidad de poder entonces hacernos esta reflexión. Que tenemos necesidades diversas. Estas necesidades que referíamos en nuestro ciclo pueden ser fisiológicas, pueden ser de seguridad, sociales, necesidades incluso de aprecio. Y nos vamos a centrar en las necesidades de autorrealización, las cuales no necesariamente son observables ni controlables por las demás personas, sino por cada uno y por cada una de nosotras y nosotros. Se suele responsabilizar muchas veces a las personas que ejercen liderazgos y que está en sus manos motivar al equipo. Sin embargo, las personas definitivamente ya estamos motivadas. Otra cosa es que esa motivación sea beneficiosa o no para la empresa y las personas que trabajamos en ella. Esta motivación puede no estar orientada a los valores, puede no estar orientada a la misión, puede no estar orientada a la productividad que tendríamos que ejercer en nuestra descripción de puesto. Es entonces cuando creamos esa idea de que hay que motivar a la gente, que parece que no trabaja con ganas, con ilusión y entusiasmo. Sin embargo, la motivación, vista desde este modelo que presentamos, no consiste en tener ganas o ánimos, sino en tener motivos y necesidades. Y de acuerdo a estas diferentes necesidades que he mencionado y que por supuesto hay muchísimas, proyectemos un asociado, una asociada, un colaborador, un compañero o compañera de trabajo que no reconozca cuál, y regresemos a este ciclo, que no reconozca cuál es esa inquietud identificada y que no lo declare o no lo reconozca como una necesidad, va a estar de alguna manera con una inquietud no reconocida, no identificada y más bien va a ser una situación de comportamiento sin justificación. Y esto es importante para hacerles la siguiente pregunta. ¿Quiénes de ustedes identifican cuál es esta necesidad individual en sus respectivos desempeños? Y por otro lado, si ustedes identifican cuál es la motivación de su equipo. Si me apoyas a dar siguiente, Luis, de favor. Muchas gracias. Y ahí la primera pregunta es esta: ¿cuál es tu necesidad o motivo? Me parece que no está sirviendo Ok, muchas gracias, Luis. La gente trabaja por diversas razones, definitivamente, y por eso tener en cuenta estas dos preguntas es importante. La segunda es: ¿conoces la necesidad o motivo de tu equipo? Lo que es importante para una persona quizá no tenga la misma importancia para otra, ya que la motivación, como referíamos anteriormente, es algo individual, es algo personal. Por supuesto que las gerencias, los liderazgos deberían conocer al equipo para saber qué es lo que esta persona tiene como motivación, ya que algunas personas trabajan para satisfacer necesidades básicas, como las que hemos mencionado, de alimento, de salud. Hay quienes trabajan para satisfacer incluso el propio ego o algo más profundo. Con independencia de cuál sea esta necesidad o esta situación de reconocimiento de lo que me puede como persona, como individuo, motivar, la inquietud, la invitación está a que nos demos, como les decía en una primera
invitación a que nos demos el tiempo a observar estos comportamientos tanto verbales como no verbales, que muchas veces, incluso en el silencio, podemos encontrar respuestas. Entonces, esta serie de comportamientos que pueden ser recurrentes nos van a dar mensajes y ahí está esta invitación a que no nos responsabilicemos desde los escenarios de liderazgo a ser yo quien esté dando esta posibilidad de que motive a la persona, sino reconocer cuál es esta gama para que entonces provoquemos. Si me apoyas con la siguiente, Luis, por favor. Muchas gracias. Para que provoquemos entonces que la mejor forma de motivar a alguien consiste en organizar el trabajo de manera que proporcione una retroalimentación y el desafío que sirvan para satisfacer las necesidades como logro y el reconocimiento, por citar un ejemplo. Es decir, ya vimos diferentes necesidades y es una posibilidad de que cada persona reconozca esta necesidad. Es importante que el colaborador sea consciente para que entonces esta inquietud, como veíamos en el ciclo de la motivación, sea algo genuino, sea algo que finalmente sea una responsabilidad individual. Básicamente la necesidad de autorrealización es el deseo de convertirse en lo que se es capaz, es decir, que cada persona maximice su potencial y logre resultados mediante el aprovechamiento del talento de cada persona. Tenemos aquí entonces que referir esta diferencia que les comentaba entre motivación extrínseca, que son dos elementos que todas las personas reconocemos y tenemos desde los espacios laborales y también, por supuesto, en nuestro día a día. ¿A qué referimos cuando hablamos de motivación extrínseca? Es este resultado que se obtendrá al hacer la tarea. Es decir, es algo que me podría generar un deseo de conseguir una recompensa externa, que no necesariamente la identifico desde mi individualidad, sino que la aprecio, la percibo y la quiero obtener a partir justo de esta recompensa que pueda tener. Y por recompensa puede ser el aumento salarial, algún beneficio extra en cuanto a un día adicional de vacaciones, hacer trabajo en casa 1 o 2 días a la semana, conseguir una promoción, el anhelo del reconocimiento, de que eventualmente, pues bueno, en algún espacio el espacio laboral se identifique a este colaborador o esta colaboradora con algún distintivo por lograr esta meta. Y evitar también una posible reprobación, una posible situación que vulnere y eventualmente pues también le coloque en desventaja tal vez en la carrera profesional. Mientras que la motivación intrínseca es por el interés propio y disfrute de la tarea. Es decir, esta motivación intrínseca es el proceso interno que lleva a una persona a comprometerse, a que nos comprometamos con una actividad por el puro disfrute, por tener esa satisfacción, por el placer o también la diversión que experimenta con esta realización. Y podemos reconocer que esta nace del interior de cada persona, porque lo que a mí me puede generar satisfacción definitivamente no es lo mismo para incluso mi par, ¿no? Entonces tenemos diferentes sensaciones al poder producir un trabajo o tener un resultado. Y también es un deseo de superación personal, un deseo de aprender y crecer, perdón. Entonces ahí estamos involucrándonos en algún nuevo curso o lo que están haciendo ustedes en este momento, de que su presencia es genuina. Entonces viene de esta motivación personal, de este deseo de querer aprender y encontrar en este espacio, en este tiempo, una oportunidad de poder adquirir una idea diferente. Y bien, también es la satisfacción de hacer bien las cosas. Entonces, veamos cómo estas dos posibilidades de identificar la motivación, hay una adjudicación hacia lo que mi jefe, mi jefa, mi líder, lideresa o la empresa me tiene que dar para yo poder producir y generar este efecto de productividad. Y por otro lado es esta sensación de sentirme en plenitud, satisfecha de poder estar haciendo lo que mi talento me da, y por supuesto esta posibilidad de aprender a hacer algo diferente y algo nuevo. Una persona intrínseca
intrínsecamente motivada, las podemos reconocer, que trabaja por el entusiasmo y el desafío que implica más que por los beneficios externos. Aquí la recompensa son estas oportunidades que las personas obtenemos para acceder, para crecer y para utilizar nuestro potencial. Recordemos que el equipo, como les comentaba, o las personas ya estamos motivadas de una u otra dirección y nos guste o no, hay una motivación que tal vez no está alineada a nuestro criterio. Si yo estoy ejerciendo el liderazgo en el equipo, tal vez haya motivaciones que no estén alineadas a lo que yo quiero. Y ahí es entonces cuando retomo esta idea de la posibilidad de observar esos comportamientos y entonces poder encontrar estrategias útiles en poder fomentar estas inquietudes y que le genere una necesidad genuina interna al asociado. Y eso es lo que sí podemos hacer. Como responsables de equipos de trabajo es influir para que su motivación potencie el logro de objetivos y buen funcionamiento del equipo, el departamento y, por supuesto, de la empresa. Según la ciencia de la motivación, ya una vez que identificamos esta diferencia, una persona puede tener una motivación intrínseca hacia estos tres elementos. En la primera, la motivación intrínseca orientada al conocimiento, identificamos el placer de aprender algo nuevo. Observamos, por supuesto, fortalezas de carácter como la curiosidad, el deseo de aprender o la apertura mental, traducida en acciones como ejercicios o comportamientos de estarnos informando, es decir, ser curiosos por la lectura, por algún aprendizaje nuevo. Siempre empezamos a identificar esto como conocimiento, una oportunidad de dar un escalón más a lo individual. Entonces, es algo intrínseco, porque no me lo están pidiendo de necesitas esta competencia para poder acceder a la posición, sino quiero hacer mejor mi trabajo, ¿no? Con algún curso o precisamente, como les comentaba, la oportunidad de que nos beneficien con su presencia en este webinar. La siguiente es la motivación, que es la ejecución o del logro. Este es definitivamente un aspecto que podemos reconocer como una posibilidad, sí, de acceder a algo nuevo, a algo diferente y que tenemos esta posibilidad, ¿de acuerdo? Y la experiencia de estimulantes. Esta posibilidad me beneficia para que entonces yo esté no en una situación entre que me den las cosas para que me pueda motivar o trabajo más, pero ¿qué me vas a dar en compensación? Sino que yo satisfecha, ejecuto mis actividades para que esto pueda ser una realidad. Hay estadística muy importante y les quiero compartir. Decidí que fuera justo una vez hecho este proceso de identificar cuál es la ruta que les queremos invitar a reconocer como importante dentro de la motivación en estos dos aspectos de lo externo y lo interno. Y es a partir de una encuesta, que es esta encuesta que se hace a nivel nacional y es anual, de ocupación y empleo. En el primer trimestre del año pasado se registraron más de 700,000 situaciones de abandono laboral. Y por supuesto que no todas estas situaciones de abandono laboral están orientadas o son parte de una razón de la motivación. Pero les quise colocar cada una de las características para que entonces encontremos un pensamiento crítico de saber qué sí desde mi área de influencia puedo hacer frente a esta numeralia. El 7.8 es de conflictos laborales o con sus superiores, es decir, con líderes o lideresas. Ahí podemos identificar un liderazgo no de satisfacción para los colaboradores o las colaboradoras. El 14.39 no podían responder a las exigencias del trabajo, demandando un exceso en cuanto a cantidad de trabajo y cantidad de tiempo invertido en el espacio laboral, o también ahí en lectura que también podríamos empezar a identificar, en reconocer, por ejemplo, el uso de un dispositivo electrónico, un dispositivo de mensajería, como el WhatsApp, como una extensión de la oficina. Entonces, también ahí por ahí va orientado en esto, en cómo mi carga de trabajo no es necesariamente en el espacio físico, sino también esta posibilidad de que me estén solicitando cosas, un mensaje a las 12 de la noche para resolverlo,
a las 7 de la mañana del día siguiente. Entonces, son muchas características. Esta información es muy concreta. Sin embargo, ahí va mi invitación, con pensamiento crítico, y ustedes también les pido que empiecen a identificar de qué manera ustedes han vivido alguna, tal vez no directamente, pero sí con alguna persona que conozcan o alguna persona de su equipo de trabajo. El 16% condiciones laborales se deterioraron o implicaban riesgos personales o de salud. Esta primera es importante también darles un poco más de contexto en que tal vez yo llegué a mi espacio laboral con una intención, con un perfil, y sobre la marcha la relación empezó a ser diferente por otras necesidades, incluso por una crisis de la empresa, y entonces ya no hay esta compatibilidad. Entonces ahí referimos estas condiciones laborales cambiaron. Bien. Y el 19.12% seguir estudiando o retomar sus estudios, que es algo meramente también, ahí volvemos a esta motivación intrínseca, es una decisión meramente personal. El 13.7% por una situación también de decisión personal, una nueva etapa en la vida, matrimonio, responsabilidades familiares. El 5.9% por retiro o jubilación, y esta última del 3.25% en condiciones o eventos de discriminación o acoso laboral, o mobbing también como se le conoce. Acá nada más también darles el dato más profundo en que esto es lo declarado, es decir, la estadística. Sin embargo, hay muchísimas condiciones y casos de discriminación, de violencia laboral, que por diversas situaciones no son declaradas por la persona que recibe esta discriminación o esta agresión. Entonces, podríamos tener también una duda en y por supuesto también en las otras estadísticas. Sin embargo, en en particular, al tener un esquema de vulnerabilidad y ese temor a la revictimización o tal vez también en esta situación de no tener un canal, un protocolo de qué hacer en caso de, si yo veo incluso una actitud de discriminación, y aunque no me la estén haciendo a mí, de ser una persona pasiva, me convierto en una persona agresiva. Es decir, ya empiezo también a crear resistencias para que antes de que me empiecen a violentar o a discriminar, yo soy esa persona que discrimina o violenta. Entonces, también es un tema muy importante y que les invito a que ustedes también, dentro de esta observación anterior que yo les hacía referencia, ustedes también se pregunten, tal vez no somos parte de esta estadística, y con ánimos de tener esta cultura de la prevención y no ser reactivos o reactivas, es decir, ya hasta que llega la situación, veo qué puedo hacer, y muchas veces es un plan de acción evidentemente muy rápido, que no aborda y no acota estas problemáticas que son más de análisis particular. Entonces, es muy importante la posibilidad de tener una cultura de la prevención, frente a no esperar a ser parte de la estadística, para preguntarnos, a esto que estoy observando del comportamiento, actitudes de mi equipo, ¿qué es lo que podemos hacer? Y para esto tenemos entonces los trituradores de la motivación. ¿Qué comportamientos podemos identificar? ¿Qué actitudes normalizadas podemos ver para empezar a identificar que esto me puede orientar si a una satisfacción o a una insatisfacción? Porque recordemos, entre lo intrínseco y lo extrínseco hay esta brecha que acabamos de identificar. Cuando no existen objetivos claros, no realistas, o simplemente no hay, o en otras palabras me están pidiendo cosas que eventualmente pues no tengo certeza cuál es la razón por la que tengo que hacer esto, o lo estoy haciendo y hay un cambio, una inmediatez en la que se rebota este trabajo, tal vez de días, de meses, sin una explicación. Eventualmente pues el colaborador, la colaboradora se va a preguntar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y esto, por supuesto, también da una posibilidad de desmotivar por no tener una ruta, un rumbo. No hay indicadores ni mediciones, no tenemos esta posibilidad de reconocer en qué de esta ruta y este camino, en qué nivel o a qué proyección tenemos que llegar para lograr esta calidad y, por supuesto, abonarle la calidez en cuanto a los procesos de comunicación, a los entregables, a los tiempos. Y regresamos también a este tema de la carga de trabajo, de cómo entonces dentro de estos indicadores y mediciones, si se dan en el espacio físico o también hay una posibilidad de estar reflejándolos en el espacio virtual, es decir, en la comunicación digital. Un excesivo control, y no es que no tengamos la necesidad de que demos instrucciones y demos acompañamiento.
Pero también es importante garantizar que sea autónoma la persona que reciba esta instrucción. Estamos colaborando con profesionales y que se les ha hecho una entrevista para garantizar que son capaces en términos de competencia, es decir, conocimientos, tienen las habilidades, están generando la destreza y promovemos esta actitud de autonomía para poder no hacer una microgestión, pero ya cuando tenemos esta posibilidad o esta necesidad desde las gerencias o los liderazgos de darle esta supervisión excesiva, también genera un escenario de posible frustración, de desmotivación. Poco sentido de pertenencia y poca colaboración, tanto en mis pares, es decir, en el equipo de trabajo y por supuesto con mi líder y con mi lideresa, que ya prefiera más bien evitarle. Mándame toda la información, todo lo que tú quieras que yo te haga, pero entre menos nos veamos mejor. Eso también es un comportamiento que va a ser un triturador de la motivación. Cuando tenemos claridad en mi rol, en mi responsabilidad, por supuesto que hay apertura para poder empezar a hacer otras actividades, a apoyar en otras áreas o hacer equipo con otras cosas que tal vez no sean necesariamente mi expertise, pero esta colaboración, este trabajo en equipo, si no tiene claridad en cuál es el rol y la responsabilidad, genera eventualmente un sentido de desmotivación. Y por otro lado también la poca o nula capacitación y que cuando se da no sea de calidad. No hay alineación a los valores individuales, es decir, que la persona no tenga un sentido de orientación a que está viviendo en la empresa uno o algunos de sus valores para que esta orientación sea una situación de disfrute en el trabajo y por supuesto de orgullo y que este orgullo se refleje en el sentido de pertenencia, de saber que mi trabajo está generando un impacto directo a alguno de los valores que yo promuevo, que yo vivo y que yo deseo que en sociedad se estén fomentando. Reuniones improductivas, y es que es importante que estemos en constante comunicación, sin embargo, cuando una reunión se hace extensa con algún tema que no estaba necesariamente declarado en la agenda o en la minuta y que salen una serie de situaciones en las que nos damos cuenta ya pasa de la hora y media o 2 horas, que si bien son temas importantes, la sugerencia o la posibilidad para poder disminuir esta desmotivación es que coloquemos otros momentos y que sea socializado, es decir, que el equipo también esté enterado de que no es que no queramos hablar de este tema que se está generando en el momento, pero había un compromiso, había una orden del día y ya abordamos los temas que estamos pensando. Entonces, dar otro espacio, también formalizarlo para que sí suceda y no se quede en el aire. Y finalmente, y que también en la estadística que hicimos en esta numeralia, el 33% de los encuestados y las encuestadas en este estudio que estamos presentando son los malos liderazgos. Y por malo o bueno, no quisiera polarizar con ejemplos, sino más bien lo que es eficaz, lo que funciona y lo que en esta tendencia del comportamiento humano en el que nos encontramos en este escenario de la fuga de talentos, de esta ola de las renuncias, cuál es la tendencia particular, no solamente en México, sino del mundo, de lo que vivimos en post-pandemia. Por este motivo es que una invitación es no preguntes si las personas que trabajan contigo están motivadas o no, porque estamos motivados y estamos motivadas. Y les decía, la alineación es lo importante, que se alineen a los objetivos de la empresa, que estos esfuerzos estén, por supuesto, orientados a generar un beneficio directo al equipo, al individuo, a la empresa, al grupo y, por supuesto, a toda la comunidad. Entonces, más bien la invitación es que nos preguntemos con genuino interés, no solamente por lanzar la pregunta, es ¿por qué están motivados o qué les motiva? Y en todo caso también voltear hacia estos comportamientos que, como los veíamos, pueden ser trituradores de la motivación y tal vez no nos damos cuenta. Bien, en estos últimos minutos, equipo, que ya estamos por terminar, y les digo, equipo, con mucho ánimo de que en algún momento igual podamos hacer una colaboración y que les podamos ampliar más estos temas de cómo motivar a nuestros equipos, es que les presentamos el modelo de las características del trabajo, que tiene 5 áreas, 5 dimensiones. Estas características interactúan entre sí con 3 estados psicológicos, que es la experiencia del significado del trabajo, es decir, qué es lo que vivo en mi espacio laboral. Y por otro lado, la responsabilidad de los resultados.
Y finalmente, el conocimiento de estos resultados. Y esto lo podemos hacer a partir de la retroalimentación, que lo vamos a detallar a continuación. En base a estas actividades que yo realizo, que cada colaborador y colaboradora ejecuta, la interacción de estos tres elementos tiene como resultado una mayor motivación. Por supuesto, también eventualmente un rendimiento y la satisfacción, el disfrute laboral que cada persona tendríamos que estar viviendo en nuestros espacios laborales. Esta primera, y las voy a reflejar de manera bastante ágil, les invito también a que ustedes, después de que concluyamos con nuestro webinar, también hagan su búsqueda y empiezan a encontrar cuáles de estas 5 características que nos presenta el modelo tiene una influencia inmediata o a largo plazo para que su planeación estratégica frente a cómo podemos cambiar estos comportamientos, ¿qué podemos hacer? El número de las diferentes actividades, es decir, qué es lo que podemos hacer distinto. Ya tengo a lo mejor una rutina en mi trabajo, pero ¿qué habilidades puedo adquirir? De ahí la importancia también de esta motivación intrínseca, de que se estimule al colaborador o a la colaboradora a que tenga otros conocimientos, otras formas de hacer lo mismo, que se requiere para que su desempeño tenga diferente visión o diferente operación, por supuesto. Y esto nos libera de la monotonía y el trabajo repetitivo. Hace también, por supuesto, que nuestro día a día sea más interesante y, por lo tanto, más importante para cada colaborador. Esto provoca que exista una diversidad en la aplicación de nuestras aptitudes y talentos. Esto que yo ya sé hacer, esto por lo que fui contratado o contratada, ¿de qué otra óptica o desde qué otra área lo puedo aplicar? ¿O cómo puedo apoyar o darle un soporte a mi equipo y que nuestros procesos generen mayor velocidad, por supuesto con calidad y con calidez, pero ¿de qué forma lo puedo hacer? Entonces, esta es la variedad a lo que refiere el modelo en aptitudes. La identidad de la tarea, la realización de un producto en su totalidad, llega a ser más significativo que solamente hacer una parte. Entonces, entre más podamos asociar, invitar o involucrar a la persona de alguno de los procesos en los que ustedes lleven, darle la oportunidad a que lo conozca. Tal vez no va a ser directamente la intervención porque pues si es un tema de capacidad o de competencia, habrá que darle el espacio para que se pueda desarrollar, pero invitarle a que lo conozca. El empleado se identifica, el asociado se identifica mejor cuando tiene estos resultados que son observables, es decir, que los podemos ver, que son tangibles. Y el tercer punto es la significancia de esta tarea, que a diferencia del anterior, se refiere a que el efecto del trabajo puede tener, que este efecto, esta responsabilidad que yo tengo, este valor agregado que le doy, ¿cómo puede impactar al proceso, al equipo, a la compañía y a la sociedad, si es un servicio o es un producto? Y también cómo es que esta satisfacción que se obtiene en hacer algo para el bienestar de las otras personas. Vivimos también en esta posibilidad de reconocer no la individualidad, sino también la comunidad. Y cada vez nos vamos a encontrar más con estas tendencias del comportamiento de las generaciones actuales a tener esta idea de cómo mi trabajo puede generar un impacto. Así de que esta posibilidad de darle significancia a la tarea es enamorarles. Si bien no es convencerles a partir de la imposición, sino enamorarles, que es el impacto que se está generando por este valor agregado que le van a dar en velocidad, en tiempo, en entrega, en hacer la llamada, en la calidez con la que damos esta atención, puede dar, por supuesto, un impacto positivo en cada persona. Y hablábamos ya también de la autonomía, del exceso de la supervisión. Lo contrario, bueno, es fomentar esta autonomía que ofrece a nuestro equipo cierto grado de independencia, que tengan la libertad. Por supuesto, también el control discreto, por supuesto, es decir, que tengan la posibilidad de que la toma de decisiones no ponga en riesgo el resultado final, sino también que se apoyen, que pregunten, que se genere esta seguridad psicológica en el equipo y que tenga un criterio sobre las decisiones relacionadas con la planificación del trabajo. Es decir, no solamente culparle, era tu responsabilidad y no lo hiciste, sino darle la oportunidad a que se responsabilice con esta cultura de prevención y no reacción para que entonces tenga el escenario completo. Y eso se logra con la autonomía. Y finalmente, la retroalimentación.
¿Cómo es que esta cantidad de información que recibe nuestro asociado, nuestra asociada, sobre la calidad de su desempeño, es importante que este ejercicio de retroalimentación sea formal, sea constante y no solamente sea un ejercicio de darle check a mis actividades mensuales y decir, ya lo tuve, y que tal vez a lo mejor no genere este interés que todas las personas nos damos cuenta cuando es un interés fingido, simulado, o cuando realmente hay esta posibilidad de conexión, que al final de cuentas esa es la intención de la retroalimentación, conectar con la escucha más que con lo que hablamos y que por supuesto se oriente desde resolver lo que puede ser diferente y proyectar qué necesidad puede tener la persona con la que estamos haciendo este ejercicio de retroalimentación con ánimos de prevenir. Y bien, esta retroalimentación se reciba con la frecuencia que esté calendarizada de preferencia o cuando sea necesario que se abra el espacio para que el asociado pueda hacer ajustes en el desempeño. Entonces, finalmente tendríamos estas tres posibilidades y con esto concluimos. Con la variedad de aptitudes, la identidad de la tarea, el significado que le damos a la tarea, vamos a provocar que tengamos esta significancia, es decir, el conocimiento de que mi experiencia en el trabajo es valiosa. Una vez teniendo autonomía, voy a generar que se tenga una responsabilidad, una corresponsabilidad en esta cultura de la prevención para que experimentemos resultados de trabajo óptimos, de beneficio, productivos, sin estrés y en bienestar colectivo, es decir, no pensarlo solamente como me va a beneficiar a mí como parte del equipo, sino me va a beneficiar al equipo como parte de la organización en la que me estoy desenvolviendo. Y la retroalimentación, para que entonces tengamos esta responsabilidad también orientada a un conocimiento de lo que estoy haciendo. Es decir, saber qué puedo cambiar, qué puedo adaptar, para que entonces, regresando a esta motivación intrínseca, sea genuino mi interés para hacerlo mejor. Y esto provocaría finalmente que haya una motivación, que tengamos esta posibilidad de reconocer desde mi área de influencia, desde mi posibilidad de interactuar con mis conocimientos, con mis competencias y que mi desempeño tenga una calidad. Y yo ahí le abono la palabra calidez porque es importante irlo acompañando, calidad y calidez, y que la satisfacción sea también un ejercicio constante y no solamente con recibir el salario cada 15 días, cada semana. Es decir, no esperar tampoco a que sea el viernes para sentirme en plenitud en mi espacio laboral, sino que sea esta satisfacción constante de que día a día yo me sienta en competencia, en inclusión, en el beneficio que le estoy generando justo por esta variedad en mis aptitudes, por esta identidad en la tarea, por este significado en la tarea y finalmente poco ausentismo y rotación. Ahora bien, quiero terminar con la primera pregunta que les hice, que era cómo ustedes con un emoji, ustedes pueden, representar o reflejar la relación, que era la pregunta, con su jefe y por supuesto también con su espacio laboral. Ahora la pregunta que les quiero hacer, y con esto concluyo, es que también hagamos un ejercicio de reflexión individual. Y cómo es que también somos responsables de que esta motivación no sea resultado de lo que alguien más pueda hacer por mí, sino qué puedo hacer yo también. Porque también, además de ser líder, lideresa, colaborador, colaboradora, soy un ser humano y finalmente también soy parte de una comunidad. Entonces, la pregunta es la siguiente: si pudieras describir tu desempeño y tu motivación actual en emojis, ¿cuál usarías? Tal vez quienes tengan oportunidad de colocarlo, les invito a que lo hagan solamente para que veamos la diversidad de posibilidades que podemos encontrar en que la motivación es diversa. Y la invitación está en hacer una introspección, un ejercicio de reflexión y un plan también individual. Desde mi área de influencia, ¿qué puedo hacer diferente? Desde mi área de competencia, ¿qué puedo adquirir para tener mayor productividad? Y hacer esas conversaciones con las personas que las tengamos que hacer para que entonces no sea un ejercicio de darle la responsabilidad a alguien más que me motive, sino que sea un ejercicio colaborado, puesto que los equipos van para esa alineación. Con esto termino mi webinar. Ha sido un placer, sin embargo, quiero dar estos últimos minutos para escucharles o para que alguien tenga alguna pregunta, lo puedan hacer por favor en el chat, ¿de acuerdo? Y bien, pues damos unos minutos para escucharles, quien también lo desee por micrófono o que lo puedan escribir.
justo es solamente por el chat. Compartan experiencias, compartan alguna palabra clave. Y la respuesta también la podríamos tener entre algunas de esas experiencias que ustedes nos están haciendo favor de compartir, equipo. También ahí les dejo mi correo electrónico por si hay alguna necesidad adicional. Tenemos una serie de servicios también que podemos colocar a sus órdenes para que también encuentren una alianza en Consultoría Más y provocar justamente ejercicios prácticos, vivenciales, que fomenten que esta motivación no sea algo desde lo teórico, sino cómo lo podemos vivir. Entonces, les agradeceré bastante también se comuniquen para poderles ampliar esta información. Bien, muchas gracias. Estoy leyendo por aquí. Espero que para ti eso signifique colaborar con más. Por supuesto, muchas gracias. Paul, que también nos abrió la sesión de webinars y también les invito a que mantengan ahí el contacto, se dediquen este tiempo, 45, una hora, para que encuentren otras visiones en todos los temas que también tenemos preparados para ustedes con todo el equipo de Consultoría Más y 2 invitados también especiales. Bien, Alejandra, muchas gracias. Gracias también por conectarte. Perfecto, pues entonces daríamos por concluido nuestro espacio. Nuevamente, muchas gracias. Que pasen excelente noche y recuerden que en Consultoría Más encuentran una alianza para el desempeño de sus equipos.